Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, ¿ustedes qué tal? Hola, buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Agárrense la rodilla y flexionen la pierna. Y ahí vamos a ¿Alguno logró implementar el ejemplo de la bolsa, el del filtro de media? Lo que nos mantenemos extendidos hacia el frente y ahí vamos a ir probando. Entonces de pronto llegamos hasta acá. Estamos probando hasta donde vamos a extender el nuestra. Manteniendo la respiración constante, que no se esté perdiendo la alineación de la pierna del apoyo. La postura se llama cruncha. Un momento, yo reviso una cosa por acá. Van a percibir si la pelvis está yendo hacia adentro. Ok, faltan todavía 4 personas por llegar. El sacro, volvemos a tratar. Ahora vamos a tratar de probar a agarrar este con las manos cruzadas para un lado y la otra del otro. Y ver si eso nos ayuda a ir un poco más profundo. Si a alguien se le llega a calambrar la otra pierna, suelte el brazo. Vamos a ir un poco más profundo, entonces vamos a volver a agarrar con las manos a cada lado, a plegar la cabeza, como si quisiéramos llevar la cabeza hacia la pierna. En la rodilla, plantada. Bueno, creo que ya estamos todos. Entonces, Ahí empezamos a extender. Recuerden mantener toda la espalda. Puedes llevar las piernas a la pared. bueno, Excel me está haciendo una Ponle las piernas a la pared. jugadita que no sé, tengo que revisar una cosa. Pero bueno, por ahora Y alarga un poco más tu espalda. quiero antes que nada empezar por corregir un error que tuve la clase pasada. Que les dije una cosa justo al contrario como era, y lo peor de todo es que ustedes se la aprendieron perfecto.
y es la operación de compresión-expansión en el tiempo, es decir, la multiplicación de la variable independiente de una señal. Funciona exactamente al contrario, como les dije, es decir, cuando, mejor dicho, permítame un segundito, yo les muestro aquí esto. Básicamente, cuando yo tengo una señal x de t y multiplico la variable t por una variable cualquiera, o sea que tengo una señal de la forma x de a por t, cuando esa a es mayor que 1, entonces lo que estoy es expandiendo la señal en el tiempo. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, una señal pulso, que es el ejemplo que está aquí en el libro, en la figura, un segundo. En la figura 1.8, que está en la página 8, fíjense que ese pulso de t va de menos tau medios a tau medios. Si yo multiplico t por 2, entonces ese pulso ya va a ir desde menos tau hasta más tau. O sea, se me va a expandir por un factor de 2. Y si esa a es menor que 1, entonces lo que voy a tener es el efecto de compresión. Me disculpan que tuve un lapsus cuando expliqué esto en la clase pasada, en parte porque, y para que lo tengan muy presente, con la señal senoidal, la cosa funciona, mejor dicho, como la señal senoidal usualmente tiene omega ahí metido, cuando uno multiplica, usualmente lo que suele multiplicar es la frecuencia, no la variable t. Y en ese caso, pues sí funciona como se los expliqué yo en ese momento, pero cuando lo hacemos directamente sobre la t, entonces pasa esto que les digo. Bueno, hecha esta corrección, quiero ampliar un poquito la explicación sobre el tema de las señales de energía y de potencia. Les voy a compartir brevemente esta. Listo, aquí ya deben estar viendo la pantalla. Entonces, lo que tenemos acá es, cuando hablamos de señales de energía y de potencia, lo primero que tenemos que mirar es cómo se calcula la una y la otra. Fíjense que esta ecuación que está aquí es la ecuación de potencia. Es probable que ustedes la recuerden del curso de electrónica, que es voltaje cuadrado sobre resistencia. Digamos, la única diferencia es que aquí el voltaje aparece en función del tiempo, porque normalmente en el curso de electrónica, como uno trabaja con señales de corriente continua, pues el valor del voltaje es el mismo a lo largo del tiempo, entonces uno suele omitir la variable tiempo cuando hace referencia al voltaje, la señal de voltaje en el curso de electrónica. Pero pues es voltaje cuadrado sobre resistencia, o lo que es lo mismo corriente cuadrado por resistencia, o lo que es lo mismo voltaje por corriente. Simplemente jugar un poquito con la ley de Ohm. Ahora, la energía se calcula de esta forma, digamos de manera más formal. Fíjense que es un límite cuando el periodo tiende a infinito. Ahí es donde aplica lo que yo les decía la clase pasada, que las señales periódicas y las aleatorias son de potencia. Básicamente porque cuando vamos a calcular la energía y vamos a que el periodo tiende a infinito, en una señal periódica
pues lo que va a ocurrir es que la energía tiende a infinito. Entonces, esta es la manera formal de calcular la energía. Esto lo vamos a volver a mencionar un poco más adelante cuando hablemos de algo que se llama el teorema de Parseval, que básicamente nos va a decir que la energía se calcula de la misma forma independientemente de si estamos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Pues con esta fórmula de cálculo de la energía y esta que es la fórmula del cálculo de la potencia, fíjense que las dos ecuaciones son muy similares. La única diferencia es que aquí en la potencia el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t por la integral, pues eso hace una diferencia importante porque es lo que me permite que la potencia sea finita cuando la señal es periódica. Y la definición formal de la señal de energía y de potencia es que las señales de energía, sí, solo si la energía promedio de la señal es finita, o sea, satisface esta condición que está aquí. Y en el caso de la señal de potencia, pues la condición es esta, que la potencia sea finita. Normalmente las señales de potencia tienen una energía infinita y usualmente las señales de energía pues suelen tener una potencia que puede no necesariamente, que puede llegar a ser finita en muchos casos. Hay otra condición por allí que suele no estar en los libros porque normalmente se hacen ciertos trucos para saltársela, y es la condición de existencia de la transformada de Fourier, y es que normalmente la transformada de Fourier aplica a las señales de energía. Vamos a ver en su momento que el cálculo de la transformada de Fourier para señales de potencia y en particular para señales periódicas, pues tiene un proceso particular. Listo. Dicho esto, y ahorita vuelvo a compartir. Entonces, habíamos quedado en revisar en el libro el tema de señales de tiempo discreto y les había yo mencionado que una señal de tiempo discreto se puede obtener o a partir de una señal de tiempo continuo o porque la señal por su naturaleza es discreta. Aquí habla sobre el tema del muestreo. Me gustaría escucharlo a ustedes qué encontraron sobre el muestreo, qué vieron sobre el tema, qué dudas les surgieron. Quisiera saber quién se lanza primero pues, a comentar. Juan José, por ejemplo. Profe, ¿cómo estás? Primero que todo. Profe, es que la verdad, cuando lo leí no lo entendí muy bien, porque es que dice que acá en el libro, o sea, él toma una figura que es la 1.3, ¿verdad? La 1.13, perdón. Sí, correcto. Pero dice que él toma el tiempo cuando el interruptor se cierra, ¿verdad? De cada T segundos, o sea, cada periodo. Pero lo que no entendí muy bien es, o sea, el diagrama de tallo, o sea, y otra cosa que no entendí es que cuando o sea, si el interruptor se cierra más rápido que el periodo T, la salida del interruptor siempre es un tiempo discreto. ¿Por qué? Sí. ¿Ibas a decir algo más? No, hasta ahí, qué pena. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Benjamín, Samuel. Profe, pues yo iba a decir que de lo que yo entendí es que esa forma de muestrear era evaluar la función continua en ciertos valores que están separados por un periodo t, y ese periodo es constante y de esa forma se llama
o muestreo uniforme o algo así. Ujú, sí, Y sí, más o menos por ahí voy. Vamos a ir a hacer la venta. Entonces, ok. quienes ¿Alguien más quiere comentar? series finales organizadas pueden ir a hacerla, acerca de los que Samuel, de pronto. No, profe. tengo en el periodo, recuerden que hacemos Ok. Efectivamente, como menciona Benjamín, la idea es, o sea, el ejemplo del interruptor, lo que me dice es, yo estoy cerrando el interruptor cada cierto periodo de tiempo, cada T segundos, y lo cierro por un instante mínimo, y vuelvo y lo abro. ¿Sí? O sea, es lo que se denomina el periodo de muestreo, es ese tiempo que transcurre entre cada cierre del interruptor. Y ese normalmente es un tiempo fijo, que es lo que se conoce luego como el periodo de muestreo o la frecuencia de muestreo. Ahora, ¿qué ocurre cada que yo cierro el interruptor ese instante? Lo que estoy haciendo es tomando una muestra de esa señal en ese instante de tiempo y tomo el valor de esa señal en ese instante de tiempo. Mientras, perdónenme un segundo. Entonces, lo que ocurre allí es que como yo estoy tomando solamente un pequeño instante de tiempo, lo que hay entre una muestra y la otra es absolutamente nada, o sea, no existe ningún valor. Por convención, por costumbre, etcétera, eso se suele marcar como un valor cero, pero en sentido estricto, entre una muestra y la siguiente no hay nada. Es decir, una de las características de una señal discreta es que yo solamente puedo saber cuánto vale la señal en el instante donde existe la muestra de la señal. ¿Sí? No sé si hasta ahí ya queda un poquito más claro el tema del interruptor. Sí, ahí sí. Profe, y otra pregunta. Sí. En cuanto a lo que decías que, o sea, que solo, o sea, de las variables de tiempo discreto, solo la tomamos en cuenta si solo, si se da en ese momento, ¿sí me entendés? Uh-huh. Pero eso también con respecto a lo de señales de tiempo continuo, cuando ellos dijeron que ellos no podían como asociar una función, lo hacían a través de un conjunto, ¿verdad? Sí. Entonces, puede que una cosa no tenga que ver con la otra, pero se podría relacionar así, de cierta manera. A ver, que no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Cuando decís se podría relacionar así, ¿es relacionar la señal de tiempo continuo con la de tiempo discreto? O sea, como la forma que ellos lo ponen como conjuntos, lo que me refiero. Que ponen la señal de tiempo discreto como un conjunto. Ajá, la pueden poner o... Sí, Sí. sí, sí. Sí, es una secuencia. Claro, es una secuencia, una serie de tiempo, básicamente, y se puede manipular como un vector, se puede manipular como un conjunto, en algunos casos se puede manipular como matriz, pero sí. Ahora, hay una relación, o puede haber una relación entre una señal de tiempo discreto y una señal de tiempo continuo, porque cuando la señal discreta que yo tengo es el resultado de ese proceso de muestreo, de hacerle al switchecito, entonces es posible, a partir de esa señal discreta, recuperar la señal continua original. O sea, yo Okay. me puedo mover del mundo continuo al discreto y devolverme. ¿Cuál es el detalle? O sea que no hay... Vale. O sea, que no hay que. No. Iba a decir eso, pero no, dale. Sí, ¿Cuál es el detalle? Que
cuando yo me devuelvo otra vez al mundo continuo, puede que se pierda información. ¿Ya? Y vuelve y juega. Yo suelo utilizar un ejemplo para explicar este proceso de discretización de una señal continua, que hoy en día es muy común. Bueno, ya, es decir, hace un año no vamos a la universidad, no deambulamos por el campus, pero cuando nosotros estamos en la universidad, es muy, muy frecuente ver personas que van chateando por el celular mientras van caminando. ¿Sí? Y esas personas lo que van haciendo es que ponen atención a la pantalla y a raticos ponen atención al mundo exterior, como para no irse a un hueco, a la zanja, a estrellarse con alguien, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo en ese momento es un muestreo del mundo exterior. O sea, a veces a raticos miran la pantalla y el switchecito es cuando miran a ver por dónde van. ¿Sí? Lo que pasa es que si van caminando muy rápido o si, digamos, el resto de la gente va caminando muy rápido, una persona que vaya así mirando el celular y de tanto en tanto levante la cabeza, puede no darse cuenta de que alguien viene muy rápido y de pronto, pum, se estrella y se le cae el celular o se tropieza o cosas por el estilo. Eso puede ocurrir con el muestreo, es decir, una de los temas con el muestreo es que yo debo definir una frecuencia de muestreo, o sea, cada cuánto cierro el switch o cada cuánto miro por dónde voy, de tal manera que no se pierda información. Y eso es lo que se conoce como la frecuencia de muestreo. Y esa frecuencia de muestreo tiene que tener un valor determinado que creo que aquí en el libro lo explican ya bastante adelante. No lo explican. Se me perdió. Un segundo, yo vuelvo a la página donde estábamos. Bueno, aquí en el libro no entran en ese detalle, al menos no en estos primeros capítulos, lo tratan mucho más adelante. Pero voy a hacer una pequeña introducción a esto. Y es, como les decía, el problema de la señal, de cuando yo tomo muestras de una señal continua, es que puedo perder información. Así nos vamos al ejemplo de la señal senoidal, o bueno, una señal cualquiera. Si yo tomo muestras entre dos puntos en los que en la mitad de entre esos dos puntos hubo un cambio abrupto de la señal, yo pierdo esa información. Y cuando trato de reconstruir la señal nuevamente, pues esa información se va a perder porque no tengo ninguna muestra. Entonces ahí viene el tema de cuál es la frecuencia mínima de muestreo que se debe tener para garantizar que yo puedo recuperar la señal. Ese es un tema. Y aquí sí hablan en el libro, por ejemplo, del muestreo o de las señales periódicas discretas. Fíjense que el concepto de señal discreta periódica es exactamente el mismo de una señal periódica, solo que ya la frecuencia no está en términos de una frecuencia continua, de una omega minúscula, y el tiempo, o sea, ya no es omega t, sino que por notación se utiliza la omega mayúscula, sigue siendo frecuencia, y se utiliza n, que es básicamente un número entero. Pues la diferencia fundamental entre una señal continua y una señal discreta es la señal continua se representa con números reales, la señal discreta se representa con números enteros múltiplos múltiplos del tiempo. Pero usualmente por notación
casi siempre se utiliza simplemente los números enteros. Fíjense que todos los ejemplos del libro hacen referencia a valores como 0, 1, 2, 3, 4. Usualmente no se hace referencia al tiempo. Luego ya veremos en qué casos sí hay que hacer referencia explícita al tiempo en el caso de las señales discretas. Pues eso en cuanto al muestreo. Profe, Señor. una pregunta. Ahorita viendo lo que estás diciendo acerca del muestreo, ¿cómo es el tiempo que pasaría entre que se hace una misma interacción? ¿Eso qué tiene de diferente al periodo en una onda? Si la onda, pues a la larga también puede ser una señal, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante. Si la señal de la que estamos hablando no es periódica, pues el periodo de muestreo sí hace referencia a que ese muestreo se toma de una manera periódica, pero la señal que estoy muestreando, al no ser periódica, pues el resultado va a seguir siendo una señal no periódica en el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la señal que muestreo es periódica? Como una senoidal, por ejemplo. Entonces, ahí puede ocurrir un fenómeno muy simpático, y es que si yo tomo muestras de la señal cada periodo, ¿sí?, de la señal periódica, y esa muestra la tomo justo en el momento en que la señal periódica cruza por 0, el resultado va a ser nada, ¿ya? Entonces, para tratar de responderte de una manera más o menos clara, cuando hablamos de frecuencia de muestreo, sí estamos hablando de una periodicidad, o sea, sí estamos hablando de tomar una muestra de manera uniforme. Aquí en el libro hablan de muestreo uniforme, pero realmente hay un periodo, o sea, sí hay una periodicidad para esas muestras. Pero eso no significa que eso sea una señal periódica. Ahora, para generar, digamos, esa cadencia del switchecito, sí podemos utilizar una señal periódica. Entonces, digamos, lo que yo utilizo para generar ese sistema de muestreo sí puede ser una señal periódica. Y en la práctica, digamos, lo que se utiliza para mover este switchecito que tenemos allí en la... Permítanme, yo les comparto otra vez esto. O sea, el mecanismo que podemos utilizar para hacer que este switchecito esté tomando las muestras sí puede ser una señal periódica. Pero eso no significa que la señal muestreada vaya a ser periódica, para nada. La señal muestreada conserva las propiedades de la señal original. No sé si estuvo bien, o sea, si eso era lo que querías aclarar. Pues no tanto. Yo hacía referencia al periodo, es como, por ejemplo, ese gráfico que está al frente, si uno une los puntos, eso hace la forma de una onda sinusoidal. Ajá. Bueno, hace la forma de seno. Sí. Entonces, yo creería que el tiempo de muestreo en este caso es el tiempo que se demora de un punto 0 al otro punto 0, y a la larga es lo mismo en el periodo. No, creo que el periodo es en 2, ¿no? Sí. No. No, porque, a ver, miremos este caso, que es en este caso sí hay una senoidal de por medio. Fíjate que el periodo de repetición de la senoidal va más o menos por aquí, desde este punto hasta, bueno, usemos una senoidal decente para que sea más... Vamos acá, esta es una senoidal. El periodo de la senoidal es el que va entre
entre el 0 y este punto donde vuelve y se repite, ¿ya? ¿Ya? Aquí vuelve y baja a menos 0.5, entonces ese es el periodo de la senoidal, ¿sí? Pero fíjate que para obtener esta señal discreta, el periodo de muestreo tiene que ser bastante más pequeño que el periodo de la señal senoidal. ¿Ya? ¿Y cuánto más pequeño? Normalmente, y esto ya es una cosa más empírica, no es muy formal, debe ser al menos la tercera parte. Idealmente, menos de la tercera parte. Porque, ¿qué pasa si ese periodo de muestreo es igual al periodo de la senoidal? O a la mitad del periodo de la senoidal. Que corremos el riesgo de tomar muestras justo en los puntos donde la senoidal cruza por 0. Entonces, no vamos a obtener estas rayitas tan simpáticas que se ven acá, sino que vamos a obtener un montón de ceros. Entonces no vamos a obtener la señal. Y si lo hacemos exactamente a la mitad, vuelve y juega, que la senoidal en un periodo cruza 2 veces por 0. Entonces, por eso hay que tomar ese periodo de muestreo, idealmente debe ser mucho más pequeño que el periodo de la señal periódica. Para Pero poder también tomar... puede ser, También por puede ser ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, yo podría tomar también esto, hasta aquí, que este sea el tiempo de muestreo. No, hasta acá no está. Hasta aquí. O sea, como cuando empieza a subir otra vez. No necesariamente la tercera parte, que yo creo que la tercera parte sería algo como por acá. Sí, no se supone que entre más largo podría reconstruir luego mejor la señal. Pues porque tengo más información, diría yo. Entre más pequeño el periodo de muestreo, más información vas a tener, ¿sí? Si haces más grande el periodo de muestreo, pues va a ser más difícil de reconstruir, pero sí puedes, digamos, tomar un valor intermedio aquí, así como lo estás mostrando, sí. Por eso te decía que ese valor de 1/3 es más algo empírico, digamos, es como lo que de común acuerdo mucha gente ha dicho, ese número nos funciona bien, pero no es una cosa muy formal. Y uno podría decir, no, venga, yo voy a tomar un periodo de muestreo de la mitad del periodo de la senoidal, solo que voy a garantizar que tomo los puntos en la mitad, por decir algo, para que siempre haya, para que por ejemplo tome este de aquí y este de aquí y luego este de aquí, así sucesivamente. Y eso podría funcionar. Oh, vale, ahora sí ya quedó bien. Listo. Bueno, entonces, les decía que digamos, aquí la convención de una señal periódica discreta, en este caso una senoidal, es de esta forma. Fíjense que una representación muy similar a la continua, solo que en lugar de t tenemos n, que es la variable discreta. Igual tenemos un ángulo de desfase y el omega, que es la frecuencia de la senoidal, en este caso se representa con la letra griega omega mayúscula, mientras que en la continua se representa con la omega minúscula. Eso ya es un tema de convención, porque en ambos casos estamos hablando de una frecuencia. Hay un detalle, y es que, digamos, esta omega tiene una forma particular de calcular. O sea, va a depender de la frecuencia de muestreo, específicamente. Hay otro detalle acá, y esto simplemente se los voy a dejar así, y probablemente van a quedar un poco en el aire con esto, pero para que vayamos como abriendo la discusión.
Una característica de las señales periódicas en general, y en este caso de las senoidales, es que cuando yo tengo esta señal discreta, yo puedo encontrar muchas señales senoidales que pasen por todos estos puntos, de tal manera que yo a partir de esta gráfica difícilmente puedo identificar la frecuencia de la señal senoidal, que va a haber, en la práctica va a haber infinitas senoidales que pueden pasar por todos los puntos. Sobre eso ese tema lo vamos a retomar luego, pero se los dejo ahí simplemente como para que lo vayan pensando. Y si lo investigan, lo indagan y me cuentan después, sería chéverísimo. Ahora, les había dicho que en el caso de una señal digital, la señal digital es básicamente una señal discreta cuyos valores de amplitud se convierten en dígitos binarios. Entonces, paso 1, tenemos la señal discreta, donde ya la variable tiempo, que es la variable independiente, es discreta y son números enteros. Paso 2, estos valores que toma cada uno de estos puntos de la señal, lo voy a representar con una secuencia de bits. Y ahí, y eso lo llamamos nosotros una señal digital. Ahora, ¿ustedes en electrónica vieron algo de convertidores análogo digital? ¿Por casualidad? No, Creo que no, profe. no, pues la teoría, pues vos viste conmigo, no sé, yo la vi hace un año. ¿Alcanzaron Pues cuando- a usar el Arduino hace un año? sí, yo sí lo alcancé a usar presencial y luego fue con Tinkercad. Ok. Pero en el laboratorio sí lo usamos, pero creo que en la parte teórica no. Creo que lo que se usó fue para esos sensores de proximidad que usan ultrasonido. Ahí se usa eso. Ok. Bueno, el tema es que cuando uno trabaja con señales digitales, hay un tema bastante importante allí, es cuántos bits se utilizan para representar cada uno de los posibles valores. Y el tema es que según el número de bits que se utilicen para representar cada uno de estos valores, entonces, digamos, el número de valores que se pueden representar en amplitud, o sea, en el eje Y en este caso, va a ser finito y va a ser mayor o menor según el número de bits. Por ejemplo, si yo utilizo 3 bits, pues tengo solamente 8 posibilidades, o sea, que toda esta cantidad de valores posibles que tenemos en esta gráfica lo tengo que reducir a 8 combinaciones porque es lo que puedo representar con 3 bits. Si utilizo 4 bits, pues entonces son 16 posibilidades y así sucesivamente. En la práctica, los conversores análogo digital que se consiguen en el mercado suelen depender un poco de la aplicación, del dispositivo, de otras cosas. Les preguntaba por el Arduino, porque el Arduino tiene un convertidor análogo digital que es de 10 bits. Entonces, si ustedes miran, con 10 bits tenemos 1024 posibilidades, o sea que puedo tener 1024 combinaciones posibles de valores de amplitud. Pues eso es, digamos, el detalle y la restricción de las señales digitales, y es que el número de bits que yo utilizo para representar esas señales, pues va a tener me va a limitar de alguna forma la calidad de la señal o la forma como represento la señal. Eso es específicamente o especialmente importante en algunas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de audio de alta fidelidad. Pues el número de bits con que represento pues la amplitud de la señal de audio me puede castigar de alguna manera lo que es el margen dinámico de la señal. Una señal que de pronto, sobre todo obras
de música clásica, que a veces arrancan en un volumen muy bajito y se pegan unas subidas tremendas y luego vuelven y bajan. Pues para representar eso adecuadamente en un sistema digital necesito un buen margen dinámico, o sea, necesito bastantes bits para poder representar eso. Entonces, según la aplicación, uno puede recurrir a señales digitales con más o con menos bits. Y pues la forma como eso se menciona formalmente, se representa formalmente, es como lo explica aquí el libro, y es que dice, es una señal discreta cuyos valores pertenecen al conjunto finito. Ese conjunto finito es lo que les acabo de mencionar, la cantidad de combinaciones posibles que tengo dependiendo del número de bits que utilice en esa señal digital. Entonces, cuando hablamos de una señal digital, estamos hablando de una señal que es no solamente discreta, sino cuantizada, que es el término al que se hace referencia cuando digo que en la parte de amplitud pues no voy a tener infinitas posibilidades, sino que voy a tener un número finito de valores. Y eso en el caso de los instrumentos digitales, por ejemplo, en el caso de los multímetros, los que tuvieron oportunidad de trabajar con multímetros en su momento en el laboratorio de electrónica, afecta la precisión. Y hace una diferencia, por ejemplo, entre un multímetro de estos de 20.000 pesos que uno puede comprar en Home Center a un multímetro, por ejemplo, un Fluke, que vale 100 y pico mil pesos. En parte la diferencia es la cantidad de bits que ellos utilizan para digitalizar, y eso modifica la precisión del instrumento. Bueno, la operación de desplazamiento del tiempo en el caso de las señales discretas funciona exactamente igual que como lo vimos en señales continuas. Ahí no hay que... es idéntico. No sé si tuvieron oportunidad de hacer este ejemplo de descargar algún dato de bolsa de valores o algo por el estilo. ¿Alguno tuvo oportunidad de pronto de jugar con este código de MATLAB? Profe, en Señor. cuanto a MATLAB, no me acuerdo si fue durante las primeras sesiones que tú dijiste que le vamos a partir que entre semana práctica, que no estoy mal, porque tú, ¿eso cuándo se empieza, en la tercera semana o...? Pues probablemente hoy. Por eso quiero saber más o menos qué tanto han cacharreado para ver por dónde voy arrancando. ¿Alguno intentó ejecutar este código que está aquí? Bueno, La verdad, profe, MATLAB no lo sé manejar muy bien. listo. Entonces, empecemos por... Mejor dicho, creo que algunos de ustedes, por lo que me dijeron la semana pasada, algunos de ustedes vieron Scilab, ¿cierto? Pero no todos, hasta donde recuerdo, más o menos la mitad, creo que alcanzó a ver Scilab, ¿cierto? Refresquenme la memoria, Profe. porque yo tengo memoria de pollo. Yo no estoy familiarizado con ninguno de los dos. Entonces, bueno, vamos a repetir la encuesta. Los que vieron Scilab, por favor, levanten la mano. Listo. 4. Listo. Entonces, empecemos por una explicación básica acerca de MATLAB. Bueno, lo primero que quiero mostrarles aquí
esto que están viendo en mi pantalla es como aparece el editor de MATLAB por defecto. Aquí abajo está lo que se llama la línea de comandos. MATLAB usualmente tiene dos formas de funcionar. Una es por línea de comandos, o sea, yo le puedo decir que la variable a es igual a 5 y él ahí mismo me crea la variable. En ese orden de ideas, si vemos a MATLAB como un lenguaje de programación o si lo comparamos con un lenguaje de programación, MATLAB es básicamente un lenguaje de scripts interpretado. O funciona muy parecido en ese sentido al Python, para los que estén familiarizados con Python. Si se fijan aquí, en cuanto yo le di el valor a la variable ocurrieron dos cosas. Una, inmediatamente abajo me apareció en la pantalla el valor a igual a 5. Por otro lado, aquí en la derecha, esto se llama el workspace o el espacio de trabajo. Aquí me aparece toda la lista de variables que yo estoy trabajando en un momento determinado. Aquí tengo estas variables es porque yo hace un rato, pues antes de entrar a clase, pues me puse a probar el ejemplo del libro que lo tenía del semestre pasado, pero pues quería verificar que todavía estuviera funcionando, porque a veces uno se lleva sorpresitas. Entonces, pues aquí en este workspace aparecen todas las variables que uno está trabajando. Si ustedes se fijan con estas variables, fíjense que tenemos la que acabo de crear A, que me dice que el valor es 5, pero luego tengo una variable que me dice que se llama abre, que tiene un tamaño 253 por 1 y es doble. Ahí me está diciendo, en primer lugar, que eso es un vector. En segundo lugar, que es de doble precisión. MATLAB, al igual que cualquier lenguaje de programación, puede utilizar variables de distintos tipos. Enteras, reales, doble precisión, etc. Mientras uno no diga lo contrario, MATLAB siempre asume que todo es doble precisión, lo cual es una de las ventajas y a la vez desventajas de MATLAB, y es que traga memoria como un condenado. Lo siguiente es, MATLAB es una herramienta diseñada para operar con vectores y matrices. La diferencia fundamental de MATLAB con un lenguaje como Java, como Python, o como cualquiera de los lenguajes que de pronto ustedes ya conocen, es que MATLAB fue diseñado desde sus orígenes para operar con vectores y matrices. Incluso de allí viene su nombre. MATLAB es el acrónimo de Matrix Laboratory. Fue creado para funcionar con matrices. Existe hace muchísimos años, o sea, MATLAB lo crearon por allá a finales de los 60. Solo pues en esa época funcionaban pues, máquinas muy sofisticadas. Como lenguaje de escritorio se utiliza más o menos desde los 80 aproximadamente. Pues, esos son como los comentarios básicos sobre matrices. Ahora, yo puedo, como les decía, yo puedo ir creando valores. Y, por ejemplo, yo puedo crear un vector y lo puedo crear. Ven, cuando Señor. vos dijiste A igual a 5, ¿eso MATLAB lo asume automáticamente que es un vector? Sí, sí. Ok. Sí. Y En si este por caso es un ejemplo, vector de 1 por 1, pero es un vector. ok. Pero, digámoslo así, ¿él también puede tomar escalares o no? Para él los escalares son un vector de 1 por 1. Siempre. Siempre. Para, Sí, ok. sí. Gracias.
Entonces, yo aquí puedo crear un vector. Espérense un segundito que yo en mi computador siempre tengo un bendito problema para encontrar el corchete. Nunca me acuerdo dónde carajos está. A ver. Este no es. Este tampoco. Espérenme que es que yo siempre me pierdo. Este teclado no tiene los corchetes muy... ok, encontré uno. Pero si yo encuentro el otro. Listo, encontré los corchetes, aleluya. Los vectores se definen usualmente entre corchetes, entonces yo puedo definir un vector de varias formas. Una forma es esta. Y ahí ya tengo un vector fila. Otro detalle para que lo tengan en cuenta. Fíjense que yo cada que defino la variable, él vuelve y me la imprime por pantalla. Si yo quiero evitar eso, entonces... bueno, otro detalle, y esto es herencia de que MATLAB originalmente fue diseñado por un sistema operativo que se llama Unix, que es el abuelito del Linux. Si yo uso las flechas del teclado, yo puedo ver todas las operaciones que hice anteriormente. Yo creo que eso hay otros editores que utilizan esa funcionalidad, pero eso en MATLAB existe desde hace mucho. Entonces aquí tengo lo mismo que hice hace un momento. Si yo le pongo el punto y coma al final, ya no me aparece impreso en pantalla. ¿Listo? Ahora, yo puedo crear, y aquí voy a hacer trampa con esto, yo puedo crear un vector 2, y ese vector 2, si en lugar de separarlo por espacios como hice hace un momento, lo separo por punto y comas, entonces va a tener un comportamiento diferente. Fíjense que, espérense, yo se lo muestro en pantalla. Fíjense que ahí ya queda un vector columna, ¿ya? Entonces yo puedo definir los vectores como vector fila o vector columna. Entonces, hasta ahí esas son las variables de MATLAB. Digamos, eso es lo básico de manejo de variables con MATLAB. La otra forma de manejar MATLAB es a través de scripts. Si ustedes se fijan aquí arriba, este que es el ejemplo del filtro, tiene una extensión .m. Los scripts de MATLAB en general tienen una extensión .m, es un archivo de texto fundamentalmente. Yo puedo definir un archivo de estos, un script de MATLAB, utilizando el editor de MATLAB, o puedo utilizar cualquier editor de texto, simplemente lo grabo con la extensión .m y MATLAB lo reconoce. También simplemente como anécdota, este editor de MATLAB existe hace relativamente pocos años. Antes básicamente uno utilizaba el WordPad o el editor de texto de Windows, y con eso hacía sus scripts. Y como cualquier lenguaje de programación, fíjense que yo puedo poner texto comentado. Entonces, si yo utilizo el símbolo de porcentaje, pues todo lo que tengo ahí son comentarios. Entonces yo puedo poner diferentes comentarios en un código. Y en este caso, este script que les estoy mostrando acá implementa el ejemplo del libro. Yo lo que hice en su momento fue meterme, creo que a la página de Google, que no lo hice con Yahoo, era el ejemplo del libro, lo hice por Google. Descargué una matriz con datos de la bolsa de la última semana, y lo que hice con esta
función de MATLAB fue leer esa matriz y decirle específicamente que leyera unos campos específicos del archivo CSV. O sea, MATLAB tiene un montón de funciones predefinidas y la forma más fácil de encontrar, de saber qué hace una función en MATLAB es la opción help. Yo le digo help CSV read, él me dice qué diablos hace eso. Ahí me explica. Y me explica la sintaxis de esa función. Entonces aquí me dice que como yo lo estoy utilizando, que es el nombre del archivo, R,C, me dice que está leyendo, iniciando en la fila R y la columna C. O sea, yo estoy específicamente leyendo a partir de una fila y una columna de ese archivo, de tal manera que si yo digo, por ejemplo, R igual a 0 y C igual a 0, entonces es solamente el primer valor. Y así sucesivamente. Yo puedo, por ejemplo, leer rangos del archivo y cosas por el estilo. Y aquí también, al final del help, le dicen a uno cuáles otras funciones pueden estar relacionadas con esta función que estoy utilizando. Load, por ejemplo, es una función que me permite cargar archivos, básicamente archivos propios de MATLAB. Yo puedo grabar todo este workspace, es decir, si yo me aburro aquí porque estoy haciendo una cosa muy larga y quiero dejarlo donde estaba, pues yo puedo grabar el workspace completo y luego simplemente cargo el workspace y vuelvo a abrir todo lo que estaba haciendo donde lo dejé la última vez que estaba. Operaciones. Ya que MATLAB lo que hace es operar con vectores y matrices, entonces aquí hay que tener cuidado con varios detalles. Y fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos vector 1, vector y vector 2. Aunque normalmente aquí el workspace me dice el tamaño de los vectores y las matrices, yo también puedo utilizar una función que se llama size. Le digo size de vector y él me va a decir que vector es de tamaño 1, 5. Una fila, 5 columnas. Y si le digo lo mismo a vector 2, entonces me va a decir que es 6 por 1. Yo puedo intentar hacer esto. Cuando yo utilizo esta operación, es la operación multiplicación, de entrada MATLAB asume que esto es una multiplicación de matrices. Entonces aquí, ¿qué creen que va a pasar? A generar otro vector, o sea, de la multiplicación de ellos. Bueno. ¿Seguro? ¿Es un producto punto? No, es una multiplicación matricial. Ahí sí me dejas en duda. Creo que no se puede por el tamaño, vector, ¿no? creo. Sí. Exactamente. En este caso, él me va a decir, lo siento viejo, pero no tienes, las dimensiones son incorrectas. ¿Ya? Entonces, pues si quiero que esta cosa me funcione, entonces básicamente lo que debo hacer es tomar vector y de pronto agregarle un elemento más y entonces ahora sí, ya, ahí me da. Y ese es el resultado de una multiplicación matricial normal. Ahí está la respuesta. Ahora, MATLAB tiene otra funcionalidad que es la multiplicación elemento-elemento. Y en este caso es punto asterisco. En este caso, esta multiplicación me va a botar fíjense que ahí me bota una matriz. ¿Por qué? Porque está tomando cada uno de los elementos
de vector, los está multiplicando por cada uno de los elementos de vector 2. Como el uno es un vector fila y el otro es un vector columna, pues entonces el resultado es una matriz de, en este caso, de 6 por 6. Y aquí me está diciendo que answer, que es la variable por defecto, cuando uno no le define variables a MATLAB y hace cualquier operación, él tiene una variable genérica que es ans, donde almacena todos los resultados. Pues yo aquí estoy haciendo cosas así muy a lo espagueti, simplemente para mostrarles que uno en MATLAB puede ser muy formal o muy informal y igual funciona. Y lo que hace él es que crea siempre una variable temporal que es ans, donde me da el resultado. Aquí me está diciendo que esa es una variable de 6 por 6, doble. Ustedes dirán, bueno, pero es que estos son números enteros. Sí, pero como yo no le he dicho lo contrario, él lo asume como doble. Para todas las operaciones con MATLAB existe esta misma lógica. La multiplicación, división, exponencial, etcétera, tienen esta misma lógica. Si tiene el punto, es una operación elemento a elemento, y si no tiene el punto, es una operación matricial. Eso es como, para mí, es una de las cosas con las que hay que tener más cuidado en MATLAB, porque es donde uno más fácilmente se equivoca. Se le olvida en un punto, y si está tan de malas que esa multiplicación cumple con los requisitos de una multiplicación matricial, pues MATLAB lo hace. ¿Y qué va a pasar? Pues que uno va a obtener el resultado que no es, pero igual él la hace. Entonces, para mí es una de las cosas donde hay que tener más cuidado con el manejo del MATLAB. Listo. Esto es como lo básico, lo más elemental. No sé si tienen dudas hasta ahora. Comentarios. Profe, ¿uno cómo sabe cuándo usar el editor de arriba o la consola? Eso es más o menos arbitrario. Yo lo que diría es que cuando uno va a hacer algo que implique más de 3 o 4 líneas, es mejor utilizar el editor, porque después uno con la consola se confunde más fácil. A veces uno puede ser medio descarado y usar la consola para secuencias de código muy largas, pero al final si uno se equivoca en algo, quiere repetir algo, pues es más difícil porque para editar o sea, si yo quiero editar el código aquí, pues simplemente lo edito, lo vuelvo a guardar y ya está. Si quiero hacer un cambio en el código en la consola, me toca repetir todo desde cero. Entonces es un poquito más ¿Esa engorroso. consola pinta gráficos? Esa consola pinta gráficos también, sí. Todas, absolutamente todas las funciones yo las puedo ejecutar desde la consola. Por ejemplo, yo aquí tengo ya guardadas unas variables de cuando ejecute y si yo le digo que me dibuje la variable, que me dibuje xdn, perdón, ahí la va a dibujar, ahí está. Lo que él hace siempre que uno le da desde la consola una orden de graficar, es que él abre un cuadro de figura. Si yo no le digo nada, fíjense que si yo en lugar de dibujar xdn le digo que me dibuje ydn, él va a usar exactamente el mismo cuadro de figura. ¿Ya? Pero yo le puedo decir, venga, no, yo quiero que xdn esté en otra gráfica distinta. Entonces él ahí, cuando le digo figure, él básicamente crea una segunda figura y ahí tengo figura 1 es ydn, figura 2 es xdn. A mí particularmente
A veces para graficar suelo hacerlo directamente desde la consola, pero eso es, digamos, una costumbre de la época en que de pronto era más cómodo hacer ciertas cosas desde la consola. Los editores no eran como tan cómodos, pero son como manías que le van quedando a uno con los años. Ahora, esta es como la gráfica más típica de MATLAB, el plot, que es una gráfica en 2 dimensiones, simple. Pero hay otra forma de graficar, la gráfica de MATLAB, que esa, por ejemplo, no la tiene Scilab, que es STEM. STEM es básicamente una función que está pensada para graficar señales discretas. En este caso, como estamos hablando de señales de la bolsa a lo largo de n días, pues digamos que realmente lo más práctico, o bueno, STEM funcionaría bastante bien. La única diferencia es esta. Fíjense que aquí tenemos YDN graficada con plot. Aquí tenemos la misma YDN pero graficada con STEM. Fíjense que la forma es más o menos la misma. ¿Qué es lo que hace plot fundamentalmente? Junta los punticos. Porque lo que estoy graficando aquí con plot es básicamente un vector. Es este X, que es un vector de tamaño 253. Entonces plot lo que hace es simplemente juntar los punticos. Hay otro montón de funcionalidades de graficar de MATLAB. MATLAB puede graficar en 3D. Hay distintas funcionalidades de gráfica. Por ejemplo, hay una que llama Surface, otra que llama Mesh. Básicamente son distintas formas de graficar de acuerdo a lo que uno necesita. Ahora, si ustedes quieren buscar ayudas, aquí está esta opción donde hay distintos cursos. Ustedes pueden tomar cursos en línea de MATLAB. Este curso, por ejemplo, de MATLAB on Ramp es bastante bueno. Es un cursito básico para aprender MATLAB en unas pocas horas. Entonces, pues ahí tienen todas las opciones. Hay toda una comunidad de ayuda de MATLAB. O sea, hay una cosa que se llama Bueno, hay una comunidad de MathWorks donde uno encuentra códigos que la gente sube de distintas cosas. Entonces, muchas veces uno necesita buscar algo rápidamente y a veces es más fácil ver si alguien ya lo hizo, si le sirve a uno, que ponerse a hacer el código desde cero. Entonces uno puede buscar esa comunidad de intercambio de archivos de la comunidad de MATLAB. El 90% de las veces lo que hay allí no le sirve a uno, pero usualmente le ayuda pues a entender algunas cosas, a ver algunos ejemplos o por lo menos de base para hacer tal o cual cosa. Eso más o menos funciona. El MATLAB Exchange se llama el sitio. Bueno, esto es como lo primero, lo básico. Como les decía, el ejemplo del libro lo que hace es implementar una cosa que se llama un filtro de media deslizante o de promedio móvil en español. Es por eso que, entre otras cosas, el libro tiene una característica y es que habla de un filtro PM, que es el ejemplo. Eso está un poquito más adelante para que le peguen una miradita, pero por aquí abajo, cuando ya empezamos a hablar de sistemas, se habla de un filtro de promedio móvil o filtro PM. Y el filtro de promedio móvil básicamente lo que hace es promediando un rango de valores
de los datos. En este caso, lo que hace este código, que está ahí en el libro, es, en primer lugar, pues leer una matriz bajada de algún sitio de estos de bolsas, seleccionar de esa matriz que se genera con la lectura, que si se fijan es una matriz de 253 por 7, o sea, tiene 7 columnas, de las cuales pues a mí no me interesan todas. A mí me interesa es el tiempo, en este caso el día, y cuál es el valor de apertura de esa acción. Ustedes pueden mirar también cuál es el valor de cierre, en fin, dependiendo de en qué columna de la matriz se muevan, pueden ver el valor de apertura o de cierre, o el valor promedio de la semana, etc. Y el filtro de promedio móvil está implementado con este bucle for. Fíjense que lo que yo estoy haciendo aquí es un filtro de promedio móvil de 4 días, ¿sí? Por eso I arranca en 4, va hasta 100, que es bueno, es más o menos el rango que estoy tomando. Y lo que voy haciendo es dividiendo por 3. Lo que estoy tomando es el promedio de los 3 días anteriores. El resultado de eso, y eso es un detalle a tener en cuenta, el resultado de eso es que este vector Y va a ser mucho más pequeño que el vector original X. Va a ser fundamentalmente la tercera parte. Y lo que muestra la gráfica, que la tenía, que es esta que les estaba mostrando aquí, es el valor de ese promedio de 3 días de esas acciones, que si lo comparamos con el valor diario, pues miren que lo que hace este filtro de promedio móvil es suavizar los valores. Aquí no se ven tan bruscas las caídas, los picos, etcétera. Aquí se ve suavizado. Y eso se utiliza mucho en muchísimas aplicaciones, pero en bolsa. Es más, si ustedes miran las estadísticas de COVID, esa no la quise utilizar de ejemplo porque, bueno, el semestre pasado era como muy creepy, pero ya que nos estamos acostumbrando, la mayoría, si ustedes miran los datos del INS en la página web del Instituto Nacional de Salud, van a ver que se entregan los promedios de los últimos 7 días. Una funcionalidad relativamente nueva aquí es que si yo me paro sobre la gráfica, puedo ver los valores de la gráfica en un determinado punto. Bueno, eso es así una cosa muy básica como para que ustedes empiecen a jugar. Poco a poco pues vamos a ir adentrándonos en cosas de MATLAB. Yo la invitación que les hago es que ustedes vayan de pronto ensayando con los ejemplos del libro, sobre todo en estos primeros capítulos, son ejemplos relativamente simples, y a partir de los ejemplos vamos mirando y vamos resolviendo dudas. ¿Les parece? Vale, profe. Listo. Bien. Bueno, el tema que sigue ya tiene que ver con sistemas. Pues hasta ahora hemos hablado de señales. Voy a dejar pendiente el tema de cómo calcular la tasa de muestreo para garantizar que la señal se pueda reconstruir. Eso lo vemos un poquito más adelante. Por ahora, entonces, yo creo que hoy podemos dejar por ahí. La clase de hoy estuvo breve. Revisen entonces lo que queda del capítulo, toda la parte de sistemas. El jueves, entonces, revisaríamos un poco como los tipos de sistemas, las propiedades de los sistemas, algunos ejemplos de sistemas
yo tengo una simulación en MATLAB con este sistema, con este ejemplo particular de masa resorte amortiguador. Eso lo miramos el jueves. Una de las cosas que hay que ver es que cuando empezamos a hablar de cómo se modelan los sistemas, van a aparecer ecuaciones diferenciales. En general, los sistemas continuos se modelan con ecuaciones diferenciales y los sistemas discretos se modelan con algo que se llama ecuaciones de diferencias. Esto que ven aquí es una ecuación de diferencias. Luego vamos a ver cómo estas ecuaciones de diferencias se pueden ver también de forma gráfica, con diagramas de representación de ecuaciones de diferencias. Vamos a hablar luego de las formas normales. Aquí está el ejemplo que les mencionaba, mejor dicho, este es el ejemplo que acabamos de ver en MATLAB, tal cual como está implementado en el código. O sea, yo lo que hice en su momento fue transcribir este ejemplo así como estaba. Digamos, lo único que cambió, bueno, hice algunos cambiecitos. Como yo no tomé los datos de Yahoo, sino de Google, entonces pues me tocó modificar estos valores. Fíjense que yo no los tengo, es básicamente porque, pues, como tomé valores de otro sitio, pues no me funcionaba exactamente igual el código, pero básicamente es este código a 90%. Y por supuesto, pues la gráfica no es igual porque igual tomé valores distintos. Yo no sé si ustedes han visto chismes recientes de lo que pasó con Reddit. ¿Alguno de ustedes vio eso? Sí. Profesor, tenía que ver con lo de Wall Street o algo así. No es que, o sea, no me acuerdo. Sí. Eso tenía que ver con la bolsa. Estuvo Sí. súper bueno. Sí. Entonces, si quieren, pueden utilizar la acción de la empresa que estuvo en medio del escándalo de GameStop, para que miren cómo se comporta y para ver cómo funciona, por ejemplo, este filtro promedio móvil en un caso como el de GameStop, que es bien distinto pues al ejemplo que yo tengo aquí. Bueno, aquí están las propiedades de los sistemas, eso lo veremos entonces la semana entrante. Péguenle una mirada pues a lo que resta del capítulo y pues lo que veremos entonces la próxima clase es todo el tema de las propiedades de los sistemas. Debo advertir que aquí en el libro no están todos los tipos de sistemas que vamos a discutir el jueves. En el Moodle está la presentación y aquí pues vamos a, creo que es esta si no estoy mal, sí. Aquí vamos a ver pues, otras propiedades de los sistemas que no están aquí escritos en el libro, más los que están en el libro. ¿Listo? Esta presentación está ahí en el Moodle para que de todas formas le peguen una miradita. Esto está resumido básicamente en tres diapositivas. Profe, Señor. pregunta. Aparte de la investigación de las otras propiedades que están en la presentación que acabas de mostrar, hasta que, o sea, era leer toda la 1.4, ¿verdad? Sí, es básicamente terminar la unidad 1. O sea, terminen de revisar esta unidad 1 del libro, que es básicamente hasta la página 37, que es donde se termina el capítulo. Listo, profe. Bien, antes de cerrar, quiero comentar brevemente. Yo les dije al principio del curso, o sea, la semana pasada, hace 8 días, que en este curso trabajábamos una metodología orientada a problemas. Entonces, yo ya estoy empezando a definir los problemas. Para el caso particular de lo que es el trabajo final, la idea es implementar en MATLAB o en Scilab, se puede hacer en cualquiera de los dos, un código, un script, un sistema que nos permita hacer análisis de interferencia de sistemas de radio. Eso es un ejercicio que nos va a permitir trabajar con distintos tipos de señales, con señales en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo,
hacer prácticamente casi todas las operaciones con señales que se nos puedan ocurrir. Y vamos a tener unas sesiones prácticas, y les comenté también la semana pasada. Y esas sesiones van a ser por allá al final de semestre, probablemente ya en la semana 16, entre la semana 15 y la 16. Y la idea con esas sesiones prácticas es trabajar con un dispositivo que llama el USRP, utilizando MATLAB fundamentalmente y una cosa que llama GNU Radio. Es un sistema de código abierto para algo que se conoce como tecnologías de radio definida por software. Con ese trabajo final vamos a ir básicamente evolucionando gran parte de los proyectos, de tal manera que vamos a tener un mini proyecto inicial, que ese ya se los describo con detalle el jueves y se los pongo en el Intu. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a trabajar con ese sistema de análisis de interferencia. Entonces, ya les iré haciendo la descripción completa. Les voy a dar también pues un material teórico para que se vayan familiarizando con los términos, con cómo funciona eso. Y la idea es que vamos a tener entonces el primer mini proyecto. Como les digo, pues ese va a ser básicamente trabajar con señales, hacer operaciones con señales, operaciones muy básicas. Y a partir de ahí, lo que son los proyectos 2, 3 y el trabajo final, que van a ser todo parte de lo mismo, ya vamos a empezar a trabajar con este tema del sistema de cálculo o de estimación de interferencias entre diferentes tecnologías de radio. De tal manera que con eso pues vamos a ir avanzando como con las diferentes cosas que vamos a ir trabajando a lo largo del curso, y vamos también avanzando con el MATLAB. Entonces, digamos, la otra invitación es a que vayan de pronto mirando documentación de MATLAB, y en la medida que vamos avanzando con las cosas, pues vamos avanzando también con los conceptos de MATLAB. No sé si tienen algún comentario más. Proyectos individuales. No. El primero sí va a ser individual, pero a partir de ahí la idea es trabajar por grupos, y ya les explicaré también el jueves, les explico la metodología de trabajo y la rúbrica, cómo vamos a manejar las rúbricas de evaluación. Entonces la respuesta es: primer mini proyecto sí va a ser individual, a partir de ahí en grupos. Como ustedes son número impar, pues probablemente haya algún grupo de 3 por allí, pero no es obligatorio. Es decir, si alguien quiere trabajar solo, puede trabajar solo, por mí no hay ningún problema. Entonces podemos tener 4 grupos de 2 y un grupo de 3, o 5 grupos de 2 y un grupo unitario. Ya ustedes lo van decidiendo, pero para que también vayan pensando cómo se van a organizar. ¿Listo? ¿Alguna otra cuestión? Profe, la clase, ¿en qué espacios la subes para poder verla? Hay un canal de YouTube. Y apenas voy a subir, de hecho hoy voy a subir los 2 videos que tengo el jueves de la semana pasada, porque el martes se me olvidó grabar. Como les digo, yo tengo memoria de pollo, pero ya hoy subo la del jueves y la de hoy. Y les comunico por el grupo de Teams los enlaces del canal de YouTube, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, Pero eso ¿el era. grupo de Teams para qué es? Ese grupo de Teams es básicamente como complemento o reemplazo de WhatsApp, eventualmente para compartir alguna información, puede que algunos archivos.
yo prefiero tener todo montado en Moodle, pero puede que en algún momento sea más cómodo, qué sé yo, pasarles un ejemplo de MATLAB por allí, por el Teams o algo por el estilo. El Teams también permite compartir archivos, entonces a veces puede ser más cómodo por Teams que subirlos a Moodle. Entonces, pero digamos lo normal será Moodle, lo más usual. Y el Teams tiene una función de chat que funciona bastante bien. Eso no excluye que eventualmente podamos utilizar WhatsApp o Signal, bueno, WhatsApp o Signal, que son las dos que yo tengo instaladas. Bueno, también tengo WeChat, pero ese no es muy popular, que digamos. Esto es re duro para entrar ahí, profe. ¿Cómo? Que entrar a WeChat es muy difícil. Uno lo aprende a manejar. Lo que pasa es que pues yo solía viajar bastante y en China lo único que funciona es WeChat. Entonces, porque el WhatsApp lo tienen bloqueado. Y como el WeChat sí lo tienen chuzado los del gobierno chino, entonces pues toca usar WeChat, qué remedio. Es por la aplicación. ¿Cómo? Es por la aplicación. El Sí. WeChat. Sí, pues funciona muy parecido al WhatsApp. Lo que pasa es que es un poquito rarito a veces porque a uno lo adicionan es como con códigos. Entonces, bueno, por mi parte eso era todo. Si de aquí al jueves le surgen dudas y demás, pues por cualquiera de los mecanismos. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Nos vemos el Listo, jueves profe. entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Profe, profe. hasta luego. Chao. Profe, profe. gracias. Chao, profe.